Bueno, entonces pues Miguel Castilla acusó a Luis Carranza y a Pedro Pablo Kuczynski de instaurar desconfianza y de instaurar un pesimismo innecesario sobre la base de informaciones que no son ciertas, no son exactas. Estamos con Alonso Segura, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, para hablar precisamente de estos temas. Alonso, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, el gobierno decidió responder, por lo visto, a estas, porque no solamente ha podido incluir, por ejemplo, a Roberto Abusada, que también está señalando que en abril el crecimiento va a estar acaso recién apenas por encima del 2% y cosas así. Sí, bueno, hay varios economistas que están en esa línea. Sí, bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que es una debilidad transitoria en el crecimiento de lo que es el crecimiento tendencial de la economía peruana, ¿no? Y lo otro es, digamos, la información que a veces es imprecisa que algunos economistas están lanzando, ¿no? Entonces, has pasado en los bloques previos las declaraciones del exministro Luis Carranza y del ministro Castilla, ¿no? En el caso del exministro Carranza son opiniones. El caso del ministro Castilla has visto que ha relatado cifras concretas, ¿no? Que en muchos casos contradicen las afirmaciones que lanza el exministro Carranza. Pero acá yo creo que la idea no es generar, digamos, polémica, sino trabajar porque el crecimiento del Perú continúe como ha venido en los últimos años y tratar de generar confianza, ¿no? Cuando economistas con reputación entran en una crítica que no necesariamente es constructiva y con información que no es exacta, pueden justamente generar desconfianza, ¿no? Entonces ese es un poco el sentido de las declaraciones del ministro Castilla, ¿no? Claro, bueno, claro, lo que pasa es que Luis Carranza se ha referido a temas un poco más psicológico-políticos, por decirlo así, es decir, los temas de propiamente desconfianza, la confianza empresarial, la desconfianza que generan medidas, marchas, avances y retrocesos. Se refirió, por ejemplo, al tema de las menciones del presidente en el Día de la Dignidad Nacional, por decirlo así, el asunto de Talara, ¿no? En donde recordó incluso frases de Velasco Alvarado y esas cosas. Pues claro, yo no creo la verdad que tengan mayor impacto a estas alturas del gobierno, pero no caen bien, ¿no? Sobre todo cuando ha habido un artículo, quería mencionar eso que me estaba olvidando los últimos días, de Ricardo Lago, hace una semana, en Perú 21, en el que dice que la decisión de mejorar, de remodelar la refinería de Talara, de modernizarla, es una decisión 3 veces más cara que si se hubiese optado por poner una refinería nueva, y compara con varios casos a nivel mundial, que es una decisión económicamente equívoca. Ya, a ver, vamos un poco por partes. Si quieres, vamos por el caso de Talara. En el caso de Talara, son cifras de un artículo periodístico, también lo he leído. Ha habido revisión de información sobre costos de otras refinerías, ha habido estudios de detalle sobre esta refinería y los costos de esta refinería. La refinería, para empezar, es una refinería prácticamente nueva. El 95% de la refinería es nueva. Y va a ser una refinería, cuando uno compara refinerías, tiene que comparar, digamos, las características de las mismas. O sea, uno puede comparar, un Toyota con un Mercedes. La refinería que se va a hacer en el Perú es una refinería de última tecnología. Y eso lo puedes consultar con cualquier experto. ¿Es mucho más cara que las otras refinerías? Porque justamente lo que tiene es capacidad de procesar crudos adecuados a lo que produce el Perú y producir todo tipo de destilados, y por eso es más cara. Pero el hecho de que sea, y no necesariamente más cara puede ser que una refinería simple, ¿ok? Y lo otro es que esto va a permitir ampliar el margen de refino. Hay estudios de la refinería que muestran que tiene una rentabilidad positiva. Ahora, el argumento del Lago era que más barato sale comprar una refinería nueva que reparar una vieja. Ese es un poco el argumento. La refinería en la práctica es una refinería nueva. Es una refinería que se está haciendo básicamente de abajo hacia arriba totalmente. Lo único que se aprovecha es básicamente la ubicación de la refinería de Talara, una parte del muelle y una unidad que se renovó hace algunos pocos años, que es lo único. Después es una refinería nueva, ¿no? Entonces, eso con respecto al tema de la refinería. Con respecto al otro tema de mensajes, de frases, yo creo que el gobierno habla con acciones, ¿no? Y lo que se ha hecho es, vimos lo que mencionó el ministro Castilla en el bloque anterior, en las declaraciones que dijiste, la inversión pública como porcentaje del PBI va a cerrar este año en el punto más alto que hemos tenido en
los últimos 20 años. ¿Okay? No solo eso, la inversión público-privada... Pero cayó la inversión pública en el primer trimestre y en el último mes. La inversión pública cayó en el mes de abril, en el mes de mayo ya rebotó, fue un factor meramente estacional. En mayo la inversión pública rebotó, pero todavía no salió esa información. Hay cifras adelantadas, indicadores adelantados que muestran que va a crecer y va a crecer doble dígito. Sí. ¿Doble dígito? Sí. Entonces, ese es el dato, es un dato meramente coyuntural de abril. ¿Qué se ha hecho en acciones público-privadas? Y lo mencionaste en el bloque previo. En realidad, asociaciones público-privadas, en lo que va del gobierno, se ha entregado en adjudicación a privados más de 6 veces lo que en similar periodo del gobierno anterior se entregó. 6 veces. Bueno, pero hay una información según la cual de los alrededor de 20 procesos que se han entregado en este gobierno, solo están en marcha 7. Porque se entregan la concesión, pero después el concesionario tiene que sacar todos los permisos, y pese a la oficina que dirige un señor que se llama Alonso Segura en el MEF, pues no logran avanzar. Es una cosa, pero... Estamos avanzando, hemos destrabado una cantidad importante de proyectos, llevamos 10.000 millones de proyectos en que se ha logrado superar trámites, hemos sacado 3 procesos, mucha normativa, varias rondas, mayo, julio, diciembre del año pasado, y como ya anunció el Presidente de la República y el Ministro de Economía, está entrando al Consejo de Ministros mañana un paquete normativo aún más amplio de los anteriores, y se está trabajando en distintos frentes. ¿Ese es un paquete para desregular? ¿Para qué? Eso fue anunciado por el propio Ministro, por el propio Presidente y el Ministro de Economía. El Ministro de Economía fue anunciado en este programa la semana pasada, anunció un paquete ambicioso de reformas regulatorias, me parece, simplificadoras de trámites y cosas de ese tipo. Exacto, y incluye algunas normas tributarias. En realidad no puedo dar detalle de las propuestas. Mañana va a entrar, el anuncio corresponde al Presidente de la República. Las propuestas entran mañana al Consejo de Ministros y esta semana van a ser anunciadas y van a ser remitidas las que corresponden a la ley al Congreso de la República. Entonces se está trabajando y se viene trabajando aceleradamente. Dicho sea de paso, varios de los proyectos que mencionas que en su momento estuvieron parados fueron proyectos adjudicados en la administración anterior, que fueron adjudicadas en el papel, pero que no habían avanzado en absoluto, porque justamente tenían todos los problemas que tú indicas. Y se viene trabajando en eso también. Entonces, hay una agenda. ¿Ahí qué solución se va a dar? Porque, por ejemplo, eso se lo pregunté también al Ministro de Economía, pero tuvo una respuesta un poco displicente. Al fin ha planteado que las concesiones, las APP se entreguen prácticamente llave en mano, con permisos temporales, contra una fianza dada por el propio concesionario, y que después se pueden ir sacando. Pero para comenzar las obras rápidamente, esa sería una solución.